Si pudiera dar suscribirse y dar like al video. El derecho del fanfic es especial FX. La bendición de Dios sobre esta maravillosa mazmorra Poricura y especial FX o capítulo 3 horario o bajo el resplandor del sol de la tarde, Kazuma saltó de la parte trasera del carro y aterrizó en el camino de tierra con un suave ruido. Estiró los brazos y dejó escapar un pequeño bostezo, aliviando los dolores que le había causado el viaje. Como exnet, estar sentado durante largos periodos de tiempo no era el problema. No, era más bien sentir cada piedra y bache que encontraban en el camino. Los carros de madera hechos para transportar mercancías no eran exactamente lo más cómodo para sentarse, pero, de nuevo, nada en un mundo de fantasía podía compararse con un viaje en coche o autobús. No sin magia, al menos. Les había llevado unas semanas de viaje, a pie y en caravana, para llegar. Debido a todas las complicadas rutas de pueblo en pueblo, tuvieron que zigzaguear para llegar a su destino, que era la ciudad mazmorra de horario. Por supuesto, con este tipo de miembros del grupo, probablemente se debió solo a que Eris era la diosa de la suerte, que solo hubo unos pocos problemas en el camino en lugar de en cada paso del camino. Kazuma. Gritó Megumin mientras saltaba del carro detrás de él. Quiero lanzar una explosión en esa torre. Señaló emocionada la gran torre blanca que se elevaba en espiral hacia el cielo. ¿No ves que está en medio de la ciudad? ¿Estás tratando de ser una molestia para todos? ¿Sabes cuánto dinero tuve que gastar después de que hicieras explotar esa mina de esmeraldas? TCH, Megumin se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. De todas formas, no hablaba en serio. Esta chica, Kazuma la miró con desconfianza. Durante su viaje hasta allí, había ganado una buena cantidad de dinero, no, una gran cantidad de dinero haciendo trueques con los distintos comerciantes con los que se habían cruzado. Honestamente, era suficiente para comprarse probablemente otra mansión. Desafortunadamente, después de que Megumin decidiera hacer estallar una mina de esmeraldas, todo ese arduo trabajo se evaporó. Claro, se había convertido en la guarida de algún tipo de dragón terrestre y estaban en una situación un poco desesperada, pero el hechizo de explosión había sido demasiado excesivo. Si bien se deshizo del dragón terrestre, provocó el colapso de toda la mina, enterrando todo, incluidos los cadáveres de los monstruos. No solo no les pagaron, sino que tuvo que usar la mayoría de los valis que ganó para pagar los daños, lo que los llevó de nuevo a la ruina. Señor Kazuma. La voz que le gritó pertenecía al líder de la caravana, que parecía la viva imagen de un comerciante viejo y con sobrepeso. El hombre regordete se acercó a ellos. Parece que hemos llegado. No soy muy partidario de despedirme, pero les deseo suerte en sus futuras aventuras. Al menos alguien me aprecia. Haré más que eso, dijo alegremente el anciano antes de sacar una bolsa de monedas de su cinturón y arrojársela a Kazuma, quien la atrapó. Si las cosas no salen bien, ven a buscarme. Tienes un don para el trabajo de comerciante y yo siempre estoy buscando talento. Ah, gracias, Kazuma inclinó la cabeza. No lo menciones, dijo el líder de la caravana, despidiéndose con un gesto de la mano. Nos ayudaste a ganar mucho dinero y nos salvaste de esos orcos. El Valis es lo mínimo que puedo hacer por ti, aunque compártelo con tus amigos. Especialmente con ese caballero rubio. Hay pocos tan desinteresados como para llamar la atención en una incursión de trolls. Si no fuera por ella, mi grupo no estaría aquí hoy. Kazuma asintió con la cabeza, sabiamente sin hablar sobre la verdadera razón por la que Darkness se topó con ese grupo de trolls. Lo peor de todo fue que, después, no pudo dejar de compararlo con ellos. ¿Qué parte de él parecía un troll? Kazuma, Kazuma. Aqua saltó sobre su espalda y rodeó sus hombros con sus brazos. Cómprame algo de alcohol cuando entremos. Cómpralo tú mismo. Kazuma se la quitó de encima. ¿Qué pasó con todo el dinero que te di antes? Lo perdí todo contra Niles en un juego de cartas. Kazuma. Ese no es mi problema, oye, deja de hacer eso. Aún tenemos que ponernos en fila. O la ciudad mazmorra de horario era tan famosa en todo el mundo que, incluso en la aislada nación insular del lejano oriente, era un tema bastante común del que se hablaba incluso en los pueblos más rurales. La vista de sus enormes murallas que rodeaban la ciudad se vislumbraba amenazadora, más alta incluso que las murallas defensivas que habían protegido la capital de Belzerk. Sin embargo, lo que era aún más alto que eso era la torre en el centro de la ciudad, la misma que Megumin había señalado antes. A pesar de que las murallas eran altas, la altura de esa torre se extendía mucho más allá, casi como si estuviera tratando de alcanzar las mismas nubes en el cielo.
Francamente, era lo único que podían ver mientras esperaban en la cola de la puerta. Había mucha gente entrando y saliendo de horario, lo que hacía que la cola fuera bastante larga a pesar de la cantidad de personal que había para procesar a la gente que entraba. Pasaron alrededor de 1 hora y media antes de que finalmente les llegara el turno. Siguiente. Gritó el oficial de guardia en la puerta, llamando su atención. Vamos, apúrate. Con los demás miembros de su grupo siguiéndolo de cerca, Kazuma caminó hacia el trabajador elfo que lo llamó. Hola. ¿Todos tienen su permiso de viajero? No. ¿Eso va a ser un problema? No, está bien, dijo la elfa rubia con un gesto de la mano. Déjame adivinar, ¿aventureros? Sí. Estoy en la familia Eris, señaló con el pulgar a la diosa que estaba detrás de él. Eris. Repitió la elfa con una ceja levantada. Oye, Johanna. ¿Tenemos registrada con nosotros a una diosa llamada Eris? Después de un breve momento, una mujer con orejas de gato y que vestía el mismo uniforme que el elfo se acercó y negó con la cabeza. No. Debe ser una nueva diosa. Ya veo. Bienvenida a horario, diosa Eris. La elfa hizo una reverencia respetuosa. ¿Son todos estos aventureros parte de tu familia? Gracias, y sí, son mis hijos importantes, respondió Eris con una sonrisa celestial, ignorando a propósito el enojo de Aqua ante la declaración. ¿Podemos pasar, por favor? Por supuesto. El elfo asintió con entusiasmo. Kazuma entrecerró los ojos en respuesta, no le gustaba lo amigable que se estaba volviendo el tipo con Eris. Primero tendremos que verificar la fauna de los miembros de tu familia. Es parte de nuestro proceso de investigación, pero por favor entra y siéntate a tomar un refrigerio mientras tanto. Haremos que tu familia se una a ti tan pronto como terminen. Entiendo. Aceptaré tu oferta entonces, respondió Eris antes de mirarlos de nuevo. Los veré a todos adentro pronto. O en una oscura sala de interrogatorios con una única lámpara que iluminaba una pequeña mesa, Kazuma estaba sentado en un extremo mientras un guardia molesto estaba sentado en el otro extremo, mirándolo fijamente todo el tiempo. De pie al lado de la mesa estaba un dios con túnica blanca, sencilla incluso en su glamour, que acababa de entrar en la habitación y asumió su posición como si esto fuera algo cotidiano. Ahora, en presencia de un dios, repetiré las preguntas una vez más y tú responderás con la verdad. ¿Entendido? Como decía, respondió Kazuma con expresión molesta. Eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo. ¿Verdad? La voz resonante del dios presidente resonó en la pequeña habitación. Eso ya lo veremos, respondió el guardia con expresión llena de sospecha. ¿Tu nombre es Satou Kazuma? Sí. ¿Verdad? ¿Eres parte de la familia Eris? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué tienes dos falnas? Porque Aqua quería dibujar uno. La verdad. La verdad. Entonces, ¿la segunda falna es falsa? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué no se quitó con agua? Aqua lo dibujó con tinta permanente. ¿Verdad? ¿Por qué dibujó una falna falsa? Por diversión. Mentir. Porque estaba celosa, corrigió Kazuma. ¿Verdad? ¿Celoso de qué? Eris. ¿Verdad? No voy a cuestionar por qué está celosa de una diosa, así que sigamos adelante, dijo el guardia con una expresión extraña. ¿Eres un espía? No. ¿Verdad? ¿Alguno de los miembros de tu familia es espía? Nada. ¿Verdad? ¿Tú o alguno de los miembros de tu familia es parte de Vilus? Ni siquiera sé qué es eso. ¿Verdad? ¿Cuál es tu propósito al venir a horario? Ir a bucear en mazmorras. ¿Verdad? ¿Estás planeando asesinar o secuestrar a alguien? No. ¿Verdad? Está bien, ya escuché suficiente, dijo el guardia con una mirada de descontento, como si apenas le creyera a pesar de la verificación del dios. Parece que estabas diciendo la verdad. Eres libre de irte. Por fin. Kazuma levantó las manos y se puso de pie. ¿Ahora ves que soy inocente? Mentir. El guardia se quedó mirando fijamente al sudoroso aventurero durante unos instantes. Siéntate de nuevo. El sol ya había empezado a ponerse cuando lo liberaron. ¿Cuántas horas habían estado interrogándolo esos malditos guardias? Lo que deberían haber sido 10 o 20 minutos se habían convertido en mucho más tiempo debido a que esa diosa inútil había hecho algo tan innecesario. Él y los demás simplemente lo habían dejado pasar para apaciguarla, pero eso les había salido mal, especialmente porque su dibujo parecía absolutamente auténtico. Solo pensarlo lo estaba molestando. Esa diosa inútil siempre lo metía en algún tipo de problema.
Por otra parte, la parte más intensa del interrogatorio solo llegó después de que cometió un error con sus palabras de despedida. Por eso, solo él tenía la culpa. Realmente necesitaba tener cuidado con su bocaza a veces. Dejando escapar un suspiro de cansancio, Kazuma puso un pie fuera de la torre de vigilancia. Sin embargo, no había nadie esperándolo afuera. Por un momento, se preguntó si los demás todavía estaban en interrogatorio, pero no, las habitaciones que miró al salir estaban vacías. A menos que los trasladaran a diferentes habitaciones, lo cual era poco probable, entonces significaba que los habían liberado antes que a él, especialmente porque su propio interrogatorio tomó mucho más tiempo. Las únicas que no fueron detenidas fueron Eris y Aqua, ya que no examinarían a una diosa por eso, aunque había uno dibujado en ella, y Aqua no se lo puso ella misma. Conociéndolos a todos, probablemente simplemente tuvieron hambre y salieron a comer en lugar de hacer algo sensato como pedir comida para llevar y esperarlo. Eris solo podría oponer una resistencia simbólica frente a los demás después de todo. Iba a ser una molestia encontrarlos, especialmente porque Eris tenía su bolsa de dinero porque no confiaba en los guardias. No esperaba que la diosa pudiera retenerla de Aqua por mucho tiempo, pero su encarcelamiento había durado mucho más de lo esperado. Lo primero que notó de la ciudad en sí fue que era casi un pueblo fantasma. Había velas y lámparas iluminando las ventanas de las casas cercanas, pero apenas había gente afuera. Sabía que estaba anocheciendo, pero ¿no debería una gran ciudad como esta tener una vida nocturna animada? Bueno, no importa. De eso ya se ocuparía más tarde. Kazuma negó con la cabeza. Necesitaba concentrarse. En ese momento, encontrar a su pandilla de idiotas antes de que hicieran algo estúpido era su prioridad. Con suerte, Eris los mantendría bajo control hasta entonces, pero considerando la frecuencia con la que se doblega ante la presión de Aqua, no contendría la respiración. Kazuma comenzó a caminar por la calle, disfrutando todo el tiempo de las vistas. La ciudad en sí tenía una estética de fantasía occidental, similar a las ciudades de Belzerga, aunque los edificios estaban más apiñados que los de Axel. De hecho, se parecía a la ciudad capital de Belzerga, especialmente con toda su suciedad y sus lugares más oscuros. Los edificios en sí tenían el estilo que él esperaba, similar a las casas de fantasía occidental de Belzerk. Estaba casi al punto de que podría considerarse una plantilla estándar, con casas de madera y ventanas de vidrio. Aún así, para la llamada capital del mundo, Horario no era lo que esperaba. No era una ciudad glamurosa como la capital, Belzerga, a pesar de su aparente riqueza. Por otra parte, no era una ciudad de aristócratas. Era una ciudad para aventureros. El tipo rudo y rebelde que bebía alegremente y se metía en peleas en las calles. Sin embargo, incluso entonces, había algunos edificios que parecían haber sufrido daños mucho mayores de los que el paso del tiempo y el desgaste deberían haber causado. Era casi como si la ciudad hubiera sido atacada por otra nación, pero teniendo en cuenta que se trataba de una ciudad de buceadores de mazmorras, era casi demasiado ridículo como para considerarlo. Sería como atacar una colmena de abejas. Tal vez había habido un motín o algo así, aunque no podía imaginar algo así en una ciudad con tantos dioses y diosas. ¿Qué estaba pasando aquí exactamente? «Hola, forastero», le gritó una voz que llamó su atención. Pertenecía a una jovencita de cabello azul que en ese momento lo estaba saludando con la mano. «¿Qué haces fuera tan tarde?» «Ah, acabo de llegar hoy». La mano de Kazuma se inclinó instintivamente para asegurar su bolsa de dinero antes de recordar que se la había dado a Eris para que la guardara. ¿Hay un toque de queda o algo así? No lo hay, pero realmente no es seguro salir de noche estos días. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Como eres nuevo aquí, probablemente no lo sepas, pero las cosas se han vuelto caóticas últimamente. Hay un grupo de criminales liderados por unos pocos dioses malvados, explicó. Últimamente se han vuelto bastante descarados y han estado causando muchos problemas para todos. Es por eso que casi nadie, además de los aventureros, sale al exterior una vez que se pone el sol, y la mayoría de las personas que lo hacen se quedan en los caminos principales. Gracias por la advertencia, pero creo que estaré bien. Le hizo una ligera reverencia con la cabeza como agradecimiento. Con sus habilidades, detectar a las personas que se acercaban a él era bastante sencillo siempre que estuviera atento. Pero, ¿por qué estás afuera de noche por estos lares si es tan peligroso? Solo estoy haciendo mi ronda de esta noche, respondió con una sonrisa descarada. La familia ganesa es como la fuerza de paz local en la ciudad. Nuestro trabajo es detener a Evilus antes de que puedan dañar a más personas.
Ah, entonces ella era como una policía. Comparada con esos caballeros sin esperanzas de Axel, ella parecía más competente, aunque no podía decirlo con certeza. A pesar de que emitía el aura de una persona competente, solo la conocía desde hacía poco tiempo. Espera, dijo Evilus. ¿Ese nombre era una broma? ¿Qué clase de organización adoptaría un nombre tan poco convincente? Sin embargo, el hecho de que pudieran ser tan audaces significaba que probablemente fueran peligrosos por derecho propio. Todos esos locos de la aldea de los demonios carmesí eran un testimonio de ello. En realidad, ¿crees que podrías ayudarme con algo? Estoy tratando de encontrar al resto de mi familia. Me separé de ellos hace un rato, explicó. Por cierto, soy Satou Kazuma. Ardee Barma de la familia ganesa, y por supuesto que te ayudaré. Déjamelo a mí, respondió con una sonrisa alegre mientras sostenía un símbolo de la paz. Es prácticamente mi trabajo ayudar a los niños perdidos. No soy un niño. Claro, si tú lo dices, dijo Ardee sin convencerse, sin notar que el ojo de Kazuma temblaba en respuesta. Ah, solo te estoy tomando el pelo. No te preocupes, los encontraremos en un santiamén. Conozco esta ciudad como la palma de mi mano. ¿Dónde los viste por última vez? En las puertas orientales de la ciudad, oh, Kazuma, Kazuma. Aqua le hizo un gesto con la mano mientras sostenía un muslo de pollo en la mano. Por aquí. Kazuma frunció el ceño. Ardee le había mostrado la ciudad hasta que finalmente encontraron a su grupo disfrutando de una cena en una posada local. Esta maldita diosa inútil tuvo la audacia de disfrutar de una buena comida caliente mientras él estaba atrapado en una sala de interrogatorios por culpa de ella. Con su dinero también. Bueno, si solo fuera un plato, entonces no tendría mucho de qué quejarse, pero en toda la mesa en la que estaba sentado su grupo, prácticamente había un festín. No solo eso, sino que ya había varias botellas de vino vacías de la ex diosa, e incluso acaba de beber un trago justo ahora frente a él. Kazuma, deja de tirarme del pelo. Kazuma. Necesito cumplir con mi cuota diaria de explosiones. Kazuma, dime cómo fue que te interrogaron durante tanto tiempo. Oh, cómo me hubiera gustado que me hubieran mantenido allí más tiempo también. Ah. Este grupo de idiotas. Ja ja ja. Ardee se rió desde cerca. Tienes una gran familia allí, Kazuma. Puedo decir que todos deben ser muy cercanos. ¿Qué parte de este grupo de idiotas se veía genial? Por lo menos, fueron lo suficientemente sensatos como para no ir a un establecimiento de lujo. Esta posada parecía un lugar común y corriente con decoraciones en las paredes de madera. Había mesas y sillas con manchas de alcohol antiguas, pero parecían relativamente limpias para lo que eran. Eso significaba que al menos estaban limpias. Gracias por traernos a Kazuma de vuelta. Eris inclinó la cabeza en agradecimiento. Soy Eris, y el resto de mi familia aquí son Aqua, Megumin y Darkness. Ah, no es ninguna molestia, Lady Eris. Levanta la cabeza, por favor. Respondió Ardee mientras levantaba las manos. Todo es parte de mi trabajo. Eso me recuerda que tengo que volver a mi patrulla. Nos vemos, Kazuma. Ardee saludó una última vez antes de salir de la posada. Kazuma, Kazuma, lo siento. Gritó Aqua mientras él tiraba de sus mejillas. Finalmente la dejó ir después de que ella se disculpara. Aqua lo miró con enojo mientras comía sus alitas de pollo. La mota de salsa que tenía en la parte superior del labio no le hizo ningún favor a su mirada. Entonces, ¿qué me perdí? Preguntó Kazuma mientras se sentaba en la mesa junto a Aqua. No causaron ningún problema, ¿verdad? Ah. Darkness se retorció en su asiento. Tu total falta de fe en nosotros. Sabes exactamente cuánto me gusta, Kazuma. Esta mujer sin esperanza, Kazuma alejó su silla y la acercó a Aqua, quien acercó su plato de alitas de pollo hacia sí en respuesta. Ah, bueno. Eris se rascó la mejilla con una sonrisa vacilante. Puede que Senpai haya pagado un poco más de lo debido por sus bebidas antes. Kazuma comenzó a tirar del cabello de Aqua nuevamente. Kazuma. O después de recuperar su bolsa de dinero, Kazuma descubrió que el dinero que había recibido de los comerciantes de la caravana casi se había acabado. Solo había dinero suficiente para una comida más. También significaba que ninguno de ellos podía permitirse el lujo de quedarse en una posada a menos que quisieran empeñar parte de su equipo, algo que ninguno de ellos quería hacer. Así fue como todos terminaron pasando la noche en una vieja iglesia abandonada.
Cuando lo vieron, no estaban seguros de si el edificio o el terreno pertenecían a alguien, pero el exterior parecía bastante abandonado con el patio cubierto de maleza, la abundante vida vegetal en el edificio y las ventanas rotas. El interior no estaba mejor con todas las telarañas y el polvo que lo hacían parecer una plaga. Eso confirmó sus pensamientos de que nadie había estado allí durante mucho tiempo. Al ver eso, tomó la decisión de que la fiesta se convirtiera básicamente en un lugar ocupante por la noche. Kazuma dejó escapar un suspiro desde donde estaba acostado en el banco de lado. Se dio la vuelta y miró hacia el techo destartalado. El resto de su grupo ya había elegido sus camas para la noche, cualquiera de los bancos de la iglesia que aún estaban en uso, y, aunque no era exactamente cómodo, era mejor que dormir en el suelo. Con el dominio de Aqua sobre el agua, no era demasiado difícil limpiar los bancos. Aún así, los bancos de madera no eran exactamente buenas camas. Bueno, Darkness estaba lo suficientemente entusiasmada al respecto, al menos. El problema de dormir en una iglesia en ruinas era que no era el lugar más ideal para dormir. No era tan malo como dormir al aire libre, pero con las ventanas rotas, el viento seguía soplando toda la noche y la temperatura había bajado bastante. Peor aún, ni siquiera tenían mantas, ya que, cuando finalmente terminaron los interrogatorios, la mayoría de ese tipo de tiendas ya habían cerrado por la noche. Tenía sentido, ya que habría menos clientes por la noche y las tiendas que no estaban en las carreteras principales no podrían pedir ayuda tan rápido. Una vez más, no era así como esperaba que comenzara su aventura Isekai. Supuso que era una mejora en comparación con dormir sobre el heno en los establos de los caballos o en el suelo de piedra. Acampar en la naturaleza también tenía sus problemas, en particular en lo que respecta a la seguridad, aunque también tenía sus aspectos positivos. Aún así, en momentos como estos, echaba de menos el máximo bastión de la comodidad, su cómoda cama tamaño king en su mansión. Kazuma sintió que alguien se sentaba a su lado en el banco. Necesito hacer una explosión. Esto nunca termina, aguántalo dentro. No puedo, dijo Megumin con gravedad. Moriré. Antes podías contenerlo. Eso fue algo que ocurrió una sola vez debido a circunstancias muy difíciles, explicó Megumin solemnemente. No puede volver a suceder. Va a ser demasiado doloroso dejar la ciudad y traerte de regreso ahora mismo. ¿Puedo volar la torre? Ni siquiera pienses en eso. Kazuma no quería ni siquiera pensar en los problemas que eso causaría. O la factura, por cierto. Necesito hacer explotar algo, Kazuma, respondió ella con un puchero. Mañana. Mañana iremos a la mazmorra, ofreció. Incluso te dejaré hacer un par, así que aguanta un poco por ahora, ¿de acuerdo? ¿Solo un par? Megumin frunció el ceño. Después de todo el dolor que tuve que soportar. Que sean 6. 2. 6. 1. Oye. No se supone que debas bajar cuando estás negociando, se quejó Megumin. De lo contrario, subiré a 7. 0, dijo Kazuma con voz inexpresiva. Buenas noches. Espera, parecía insatisfecha. Bien, 5. Si quieres deshacerte del exceso de energía, puedo simplemente drenarte, respondió con una mirada plana. 4. Kazuma levantó la mano amenazadoramente. 3. Solo 3, bastardo de Kazu. Es una ganga. 2. ¿Podemos hacer que sean 3? Megumin se inclinó hacia adelante y lo miró con ojos llorosos, asegurándose de que el cuello de su camisa se hundiera. Por favor. Está bien, ya basta de eso. Kazuma se inclinó hacia atrás y miró hacia otro lado. 3 entonces. Es un placer hacer negocios contigo, respondió Megumin con aire de suficiencia antes de levantarse de su asiento. Buenas noches, Kazuma. Kazuma la observó caminar de regreso a su banco y acostarse en él. Bueno, al menos el daño no fue tan grave. Ya había planeado revisar la mazmorra mañana, por lo que el hecho de que ella soltara algunas explosiones no iba a impedir las cosas. De toda la información que reunió, la mazmorra era prácticamente un organismo vivo que generaba monstruos y se reparaba a sí misma con regularidad. Incluso si explotaran una o dos habitaciones, probablemente volvería a la normalidad después de un tiempo. Sin embargo, tendría que asegurarse de que todas las habitaciones conectadas estuvieran despejadas para que nadie quedara atrapado como daño colateral. Después de todo, Kazuma tenía cierta experiencia en ser un daño colateral. Se estremeció al recordarlo. Esa no era una experiencia que quisiera revivir. Esta iba a ser una prueba.
Si la mazmorra colapsaba después de esas explosiones, simplemente tendría que hacer que Megumin hiciera su tarea diaria fuera de la ciudad. Bueno, ese era un problema del que debía preocuparse Kazuma de mañana. Puso sus manos detrás de su cabeza y trató de moverse para conseguir una posición cómoda antes de cerrar los ojos. O despertarse con la luz del sol filtrándose por las ventanas rotas y una mariposa posándose en su nariz no era el tipo de despertar que a Kazuma le gustaba. En todo caso, una hermana pequeña que se acercaba y lo sacudía suavemente para despertarlo mientras lo llamaba hermano mayor era el mejor tipo de despertar posible. Desafortunadamente, debido a la falta de hermanas pequeñas en los alrededores, o de Iris, para el caso, eso ya no era posible. Entonces, Kazama se conformó con gemir y gruñir mientras se sentaba en el banco. Giró los hombros, aflojando los músculos tensos. Sus ojos todavía estaban borrosos y le hubiera gustado mojarse la cara con agua, pero no había nada que hacer porque Aqua todavía estaba dormida. De hecho, todos seguían durmiendo en ese momento. Había hecho que su reloj interno le despertara temprano para ocuparse de sus asuntos. Claro que le hubiera gustado dormir un poco más, sobre todo porque el sol de la mañana calentaba la iglesia lo suficiente como para que fuera agradable, pero había cosas que tenía que hacer antes de que todos se despertaran. Sin embargo, al ver lo profundamente que dormían todos mientras él estaba miserablemente despierto, se sintió tentado a dejar las cosas para más tarde. Tal vez hubiera hecho exactamente eso si no pensara que causarían un desastre en el gremio de aventureros. Viendo que actualmente estaban en la ruina, no quería que los engañaran con ningún plan que el gremio tuviera para ganar dinero. Por mucho que hubiera recibido apoyo del gremio de aventureros en Axel, todavía habían hecho su parte para sacar dinero de su cuenta bancaria. Eso no significaba que su grupo no terminaría yendo al gremio. No, esto era más como hacer el marco para registrar a la familia. Claro, sería más eficiente simplemente ir con ellos para registrar a todos juntos, pero también sería mucho más problemático si Aqua o Megumin metían algo en el papeleo que él tendría que perder tiempo arreglando más tarde. Peor sería si realmente se salieran con la suya con lo que hayan metido. Ahora era mucho más fácil hacer las cosas principales para poder prestar atención a lo que hacía el resto de su grupo más tarde. Su estómago rugió fuertemente. Afortunadamente, nadie se despertó, pero como no sabía cuándo se produciría otra repetición estruendosa de ese ruido, salió rápidamente de la iglesia. Empujó las puertas que crujían, se deslizó hacia afuera por la estrecha abertura y las cerró en silencio. Bajo el cálido sol de la mañana, pisó el camino de piedra agrietada, se dio la vuelta y vio el estado de la iglesia bajo la luz del sol. El terreno estaba cubierto de plantas, pero el edificio en sí era aún peor. La noche anterior, solo había visto las ventanas rotas. Sin embargo, la luz del día mostraba que la iglesia también estaba invadida por enredaderas y plantas, algunas de las cuales incluso habían crecido lo suficiente como para atravesar la construcción de piedra. Si este hubiera sido el mundo moderno, este edificio ya habría sido condenado y derribado por excavadoras. Así de peligroso era el lugar en el que estaban ocupando la iglesia. En todo caso, los costes de reparación serían lo suficientemente altos como para que reemplazar todo el edificio fuera probablemente más barato. Sin embargo, no era como si fueran dueños del terreno. Sin embargo, esto estaba en el extremo occidental de la ciudad y a nadie parecía importarle realmente. Probablemente podrían usarlo durante un tiempo antes de que los verdaderos propietarios se enteraran y, para entonces, deberían tener suficiente dinero propio para conseguir su propio lugar. Lo bueno de esta ubicación era que no estaba lejos de la carretera principal. Sin embargo, por esa misma virtud, eso probablemente significaba que el precio de la propiedad sería relativamente alto, a pesar de que estaba más cerca de la puerta occidental que de la torre en el centro de la ciudad. A pesar de eso, ¿por qué se le permitió languidecer? Eso simplemente no tenía mucho sentido. Tal vez incluso podría comprársela a sus actuales propietarios. Incluso si no vivieran en el terreno, probablemente podría revenderla por un precio mucho más alto y obtener ganancias. No tardó mucho en llegar a la carretera principal. A pesar de estar relativamente lejos del centro de la ciudad, la carretera principal estaba llena de gente y actividad, lo contrario de la noche anterior. Había comerciantes que pregonaban sus productos o comida en puestos callejeros, así como gente caminando o conversando. Sin embargo, lo más notable era que había aventureros con distintos niveles de equipamiento y equipo caminando por la carretera principal hacia la torre. Decidió detener a un transeúnte al azar. Disculpe, ¿sabe dónde está el gremio de aventureros? ¿Te refieres al gremio?
Su sede, el Panteón, está a unas cuadras de allí, al norte. Después de eso, solo fue una corta caminata antes de que Kazuma se encontrara frente a un edificio que parecía un gremio de aventureros de cualquier otro tipo, excepto que tal vez era un poco más glamoroso. Sin embargo, para un edificio que se llamaba Panteón, había estado esperando algo de la antigua Grecia con pilares de piedra y pisos de mármol. En cambio, era un gran edificio de piedra de aproximadamente 3 pisos de altura. Parecía bueno, pero ciertamente no era lo que imaginaba. Lo que sí tenía a su favor era la cantidad de gente que entraba y salía del edificio. Era un flujo constante de individuos y grupos, vestidos con distintos estilos de armaduras y ropa. No había un conjunto meta o algo por el estilo. Cada uno tenía su propio estilo que no se ajustaba simplemente al género de fantasía occidental. De pie en la entrada había un enano que llevaba un escudo del mismo tamaño que su propio cuerpo y un elfo con un sombrero de mago que sostenía un bastón orbicular de aspecto caro. Inclinado sobre el balcón del segundo piso había un niño con orejas de gato, que miraba hacia abajo con expresión aburrida. Una mujer de cabello negro con un kimono salió por la entrada, pasando junto a mujeres bronceadas que solo vestían bikinis blindados que entraban al edificio. Sus ojos no pudieron evitar fijarse en ese último grupo. ¿Era esta la aventura de fantasía isekai que siempre había deseado? Si esto era una muestra, entonces era incluso mejor que Berserk. Sin embargo, después de derrotar al rey demonio, técnicamente había entrado en su período de retiro, viviendo tanto de sus riquezas como de su fama. Un año de trabajo duro había sido igual a toda una vida de retiro. En verdad, era el mejor período de su vida antes de este segundo isekai. Sin embargo, no podía evitar sentir que finalmente experimentaría el tipo de aventura de fantasía que siempre había deseado pero que nunca había recuperado en Berserk. Con una renovada sensación de entusiasmo, Kazuma entró confiadamente al edificio. Lo primero que notó fue que, como en un banco, había varias filas que conducían a diferentes mostradores que tenían cajeros o dependientes detrás de ellos. Después de leer los carteles, fue a pararse en uno de ellos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la persona detrás de la cual estaba era un niño con un par de orejas peludas y una cola bastante peluda. ¿Un perro? ¿O quizás un lobo? Era un poco difícil decirlo, pero al mirarlo más de cerca, el tipo parecía más bien un hombre lobo. ¿Un hombre lobo entonces? No era la primera vez que veía un hombre lobo. Había visto algunos de esos en Berserk, pero la mayoría habían estado tratando de matarlo. Sin mencionar que este parecía más joven que él. Tal vez al notar la mirada de Kazuma, el hombre lobo de repente le devolvió la mirada con furia. Oye, ¿qué carajo estás mirando? El tatuaje que recorría el costado de la cara del hombre lobo daba la impresión de un delincuente, algo así como lo hacía Dust con su cabello rubio. Simplemente nunca había visto un hombre lobo antes. Al menos, uno que no estuviera intentando activamente matarlo al verlo, aunque este también parecía bastante hostil, de una manera diferente. Che. ¿Eres una especie de patán? Algo así, respondió Kazuma encogiéndose de hombros sin comprometerse. Recién llegué a la ciudad ayer. ¿Estás aquí para registrarte como aventurero? Sí, respondió Kazuma asintiendo. Soy Satou Kazuma. Los ojos del hombre lobo lo miraron de arriba a abajo por un breve momento, como si evaluara su valor como aventurero o algo por el estilo. Vete Loga, respondió finalmente el hombre lobo. Siguiente. Gritó uno de los miembros del personal del gremio desde un mostrador abierto. La cola finalmente empezó a avanzar, pero todavía había unas 5 personas delante de él, incluido Vete. En momentos como estos, echaba de menos tener un teléfono móvil para tener algo que hacer y ocupar su tiempo. Nunca le había gustado tener que esperar en la cola, a pesar de que eso sucedía todo el tiempo en Japón. Entonces, ¿con qué familia estás? Preguntó Kazuma, más por aburrimiento que por cualquier otra cosa. Vidar respondió simplemente Vete mientras avanzaba en la fila. Ah, respondió Kazuma asintiendo, aunque no tenía idea de quién era. Estoy con Eris. Nunca había oído hablar de ella. Ella es nueva. Siguiente. Gritó otro miembro del personal del gremio. En ese momento la fila ya estaba casi despejada y Vete fue la siguiente persona. Oye, novato, dijo el chico lobo con voz ronca antes de empezar a caminar hacia un mostrador abierto. No dejes que te maten. No lo haré. Al menos no por mucho tiempo, ya que Aqua siempre lo resucitaría de todos modos. Oh, nombre y familia. Satou Kazuma, respondió. Familia Eris. Eris. La empleada pelirroja le repitió el nombre.
Lo curioso era que ella también era una mujer lobo, aunque obviamente mayor que la que había hablado minutos antes. ¿Es una nueva diosa? Sí. Puedo entregarte los documentos para que comiences, pero para registrar oficialmente a la familia, necesitaré que ella venga, explicó. Hasta entonces, los servicios del gremio estarán restringidos. Sin embargo, aún puedes registrarte como aventurero. Está bien. El empleado abrió un cajón y sacó una hoja de papel junto con una pluma de tinta. Afortunadamente, no había mucho que completar, solo información básica como su nombre, familia y nivel. Ah, ¿y de dónde era? Aunque ¿qué debería poner para eso? Sería extraño poner Japón o incluso Belzerk ya que esos lugares no existían en este mundo. Al final, después de un breve momento de reflexión, simplemente garabateó Lejano Oriente como su lugar de origen, ya que técnicamente eso era cierto en cierto sentido. Después de todo, ese fue el primer lugar en el que aparecieron, y de todos modos el Lejano Oriente era prácticamente una versión de fantasía del Japón feudal. Por supuesto, ese era solo el papel para él. Para la familia, se requerían más hojas, pero las completó con bastante facilidad. Aunque técnicamente solo tenía educación secundaria ya que se había vuelto un recluso durante la escuela secundaria, no era como si esto fuera un examen. Honestamente, probablemente tenía un nivel de educación más alto que la mayoría en un mundo de fantasía antiguo como este, y eso ni siquiera contaba la educación en casa que había obtenido a través de los juegos. Está bien, ya terminé. Dejó las hojas de papel sobre el mostrador. Avísame si hay algo que deba arreglar. La dama pelirroja del gremio tomó los formularios y les echó un vistazo rápido. Todo parece estar en orden, afirmó con un tono de voz apagado. Guardaré el formulario de registro de familia por ahora hasta que llegue tu diosa. Lo único que te queda por hacer es elegir un consejero para el gremio. ¿Asesor? Repitió Kazuma con una ceja levantada. Es exactamente lo que significa, respondió la mujer lobo. Tu asesor será uno de nuestros empleados a quien recurrirás siempre que necesites un consejo o tengas preguntas sobre aventuras. Solo dime tu preferencia y encontraremos a alguien que pueda ayudarte. ¿Quieres una elfa? ¿Una payún? Básicamente como lo que era Luna en Axel en el gremio de aventureros, pero un poco más personalizado. Ah, ¿está bien si te elijo entonces? Ella era la única empleada del gremio con la que había hablado hasta ahora, aparte de esos bastardos de la puerta principal, pero parecía tan buena como cualquiera. El hecho de que fuera agradable a la vista era una ventaja, incluso si parecía desinteresada y hastiada. En realidad, tal vez debería haber elegido a otra persona. Sin embargo, pedirle que lo cambiara ahora probablemente se percibiría como un insulto, así que era demasiado tarde. La dama pelirroja lo miró fijamente con sus penetrantes ojos dorados por unos breves momentos antes de dejar escapar un suave suspiro. Muy bien. Supongo que es hora de hacer las presentaciones correspondientes. Soy Rose Fanet. Satou Kazuma, respondió antes de hacer una pequeña reverencia con la cabeza. Estaré a tu cuidado. Felicitaciones por convertirte oficialmente en un aventurero, Kazuma. Como tu nuevo consejero de gremio, tengo que asegurarme de que sepas que nosotros, los consejeros, podemos brindar una lección introductoria sobre lo que los principiantes como tú pueden esperar en la mazmorra, afirmó Rose con voz apagada, como si ya hubiera recitado las líneas cientos de veces. Te sugiero que elijas participar en la lección. Ah, sí. Claro, ¿por qué no? Kazuma asintió. Oh, pero antes de eso, ¿puedo obtener 3 copias más de ese formulario de registro de aventureros? Tengo otras 3 personas en mi familia que necesitan registrarse. Entonces, también podríamos hacer el curso introductorio de una sola vez, continuó antes de sacar hábilmente 3 copias más del formulario de registro de aventureros. Solo pasa y déjalos con tu familia una vez que todo esté completo. Está bien. Gracias, Rose. Solo haciendo mi trabajo. O notas de los autores. Ikura. Adre es en realidad de la historia de la precuela, Astraea Record, que tiene lugar 7 años antes de Bell. Si realmente quieres verla, no es obligatorio, es más bien para demostrar que nos sacamos a estos personajes de nuestros traseros, puedes buscar en YouTube Astraea Record de Rise of Evil, parte 1, Astraea Record Lost Justice, parte 2, y Astraea Record Ultimate Clash, parte 3. Es de estilo novela visual y todos tienen voces. Y sí, es Astraea en la wiki y Astraea en YouTube. Efectos especiales. También fue uno de mis mejores personajes en Danmemo. Pero sí, dado que esta historia comienza 8 años antes de Bella, todavía falta aproximadamente un año para los eventos de Astraea Record.